Hola a todos. Allá donde miremos en el universo, en el espectro de microondas, mucho más allá de lo que podemos ver a simple vista, hay un brillo tenue que es perceptible en todas las direcciones y que conocemos como la radiación de fondo de microondas. Es muy interesante porque es la luz más antigua del universo. Se emitió poco tiempo después del Big Bang y nos muestra el universo tal y como era en su infancia, y por tanto es una herramienta muy útil para su estudio. Pero, curiosamente, en esa radiación de fondo de microondas hay una región con una temperatura ligeramente diferente a la del resto de la radiación, que conocemos como la Gran Mancha Fría, y que es extraño porque no debería estar ahí, así que en este vídeo de lo que vamos a hablar es de qué es la radiación de fondo de microondas, por qué es útil y cuál es su origen, y qué pasa con esa Gran Mancha Fría, qué explicación podría tener, a qué se debe. Así que vamos a empezar primero por la radiación de fondo de microondas, que es a grandes rasgos el calor residual del Big Bang, una luz que se emitió unos 378.000 años después del nacimiento del universo y que desde entonces ha estado viajando hacia nosotros, es decir, ha estado viajando por el espacio durante 13.800 millones de años hasta que nosotros, en la Tierra, lo hemos podido observar. A principios del siglo XX hay dos conceptos que son importantes tener en cuenta porque cambiaron cómo percibíamos el universo. Por un lado, el hecho de que el universo observable, al que muchas veces nos referimos como simplemente universo, cuando hablamos del universo, generalmente a lo que nos referimos es al universo observable y no a su conjunto, es una esfera de unos 45.000 millones de años luz de radio, o de 90.000 millones de años luz de diámetro, con la Tierra en su centro, y que, como hemos comentado alguna vez, ese universo observable es diferente según donde estemos en el universo, es decir, para un planeta que esté a 5.000 millones de años luz de nosotros, su universo observable será también una esfera con ese planeta en el centro y habrá partes del espacio que veremos en ambas esferas y que sin embargo pues habrá regiones del espacio que nosotros quizás sí veamos que en esa esfera no se vean y viceversa. Y por otro lado, a eso hay que sumarle que descubrimos que la velocidad de la luz es finita, es de 300.000 km por segundo, no es infinita como se venía pensando hasta ese momento. Y eso quiere decir que cuanto más lejos miramos en el espacio, más atrás estamos observando en el tiempo. Y la radiación de fondo de microondas lo que nos enseña es, de una forma muy literal, la infancia del universo. Lo más curioso de todo esto es que en realidad el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas fue accidental. Se produjo en 1964 gracias a dos astrónomos estadounidenses llamados Arno Penzias y Robert Wilson, que en realidad lo que estaban haciendo era trabajar en una antena muy sensible con la que poder detectar las ondas de radio que rebotaban en los satélites ECO de la NASA, que tenían como objetivo pues ser satélites de comunicaciones pasivos de los que poder rebotar esas ondas de radio y que eran en realidad globos gigantes metálicos. Y esas ondas de radio eran muy tenues, así que había que descartar todas las posibles interferencias que pudiese captar esa antena, es decir, cosas como señales de radar, emisiones de radio, y lo que vieron después de un proceso de limpieza de esas señales, descartar esas interferencias, saber cuál era su origen, es que les quedaba un residuo, un ruido residual que estaba presente en todas direcciones, de día y de noche, y con una longitud de onda que a ellos les indicaba que esa radiación no se correspondía ni con el Sol, ni con la Tierra, ni con nuestra galaxia. Ninguna de esas tres fuentes era su origen. Por tanto, tenían que venir de un lugar mucho más lejano. Y a esto le hay que sumar que en esa misma época, en esas décadas de los 40, 50, 60, ya se viene jugando con la idea de que en el Big Bang, además de la expansión del material que compone el universo, también se tuvo que emitir radiación. Y así se llega a un descubrimiento que fue accidental, porque no se buscaba la radiación de fondo de microondas, y que sin embargo sirvió para profundizar de una manera muy, muy grande en nuestro conocimiento del universo y en su infancia, porque a fin de cuentas la radiación de fondo de microondas es un residuo de la infancia del universo, de un momento muy diferente al que podemos observar hoy en día, porque en aquel momento no había planetas ni galaxias, era una tormenta de partículas y energía de las que con el paso del tiempo, a medida que el universo se enfriaba, nacerían las galaxias y planetas, pero que no tiene nada que ver con el universo tal y como lo conocemos hoy en día. Esa radiación de fondo de microondas se emitió cuando el universo tenía 378.000 años y era un lugar caliente y brillante como la superficie de una estrella, por poner un ejemplo. Desde entonces, la longitud de onda de esa luz se ha estirado, ha llegado al espectro de microondas mucho más lejos de lo que podemos ver a simple vista, y su temperatura también ha bajado notablemente, porque a día de hoy es aproximadamente unos 2 grados superior al cero absoluto, y es uniforme, está presente en todas las direcciones, pero hay pequeñas variaciones en su temperatura, y por pequeñas me refiero a realmente pequeñas. Y hay una región en particular que llama la atención, que se conoce como la Gran Mancha Fría,
Aunque hay que decir que el nombre es una exageración, porque no es tan fría como podría indicar el nombre respecto a su entorno, porque la diferencia de temperatura es solo de 0,00015 grados Celsius. Es decir, es una diferencia casi inapreciable. Pero aunque pueda parecer que se podría descartar porque es una diferencia pequeñísima, no debería estar ahí. Y esa región, por tanto, es un enigma. Quiere decir que falta algo que tenemos la oportunidad de intentar explicar por qué está presente. ¿A qué se podría deber? Y es una oportunidad para intentar entender mejor el universo y quizás incluso su origen, porque la presencia de la Gran Mancha Fría ha dado lugar a hipótesis muy diferentes y algunas muy populares porque nos pueden ayudar a entender quizás incluso cómo nació el universo. La explicación más popular para la Gran Mancha Fría, o una de las más populares por lo menos, es la hipótesis de que podría ser la consecuencia de que entre nosotros y esa radiación haya un supervacío, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, de los supervacíos cósmicos, que quiere decir que en una escala de miles de millones de años luz hay una región en la que la densidad de galaxias es muy inferior a la que podemos ver en otros lugares del universo. No es una explicación descabellada, porque sabemos que los supervacíos existen, que hay regiones que tienen una cantidad de galaxias muy inferior al resto del universo, y por tanto parece lógico suponer que quizás pues eso sea lo que está sucediendo, que desde nuestra perspectiva, en esa dirección, al mirar hacia donde está la Gran Mancha Fría, hay menos galaxias y eso influye y hace que veamos una temperatura ligeramente diferente. El problema es que ha habido investigadores a lo largo de los años que se han dedicado a estudiar esa región del universo en dirección hacia la Mancha Fría y no se ha observado que sea un supervacío. La densidad de galaxias en toda esa región es muy similar a la que se puede encontrar en otros lugares y no se compara con un supervacío. Por tanto, parece que esa no es la explicación que mejor nos encaja. ¿Cuál es la otra que nos podría servir? Pues que quizás, aunque no sea muy probable, sea una anomalía natural, que simplemente ha aparecido por circunstancias naturales, por la propia evolución y expansión del universo. ¿Qué pasa? Que ha habido también investigadores que se han dedicado a analizar esa posibilidad y han llegado a la conclusión de que en realidad hay solo un 2% de posibilidades de que realmente pudiese ser así, de que el universo, por su propia evolución y de forma totalmente natural, terminase dando lugar a esa anomalía. Y claro, si no es ni la presencia de un supervacío ni una anomalía natural, ¿qué otras explicaciones nos quedan? Y aquí se abre un abanico que es muy llamativo porque nos lleva a cosas como la posible existencia de otros universos, que además estarían relacionados muy directamente con el nuestro, y es muy interesante pensar en esas posibilidades. Y dentro de esas hipótesis, quizás la más interesante de largo es que esa Gran Mancha Fría sea en realidad una cicatriz de una colisión entre universos. De hecho, podría ser una señal del Big Bang. Y claro, esto nos lleva a plantear la existencia de otros universos y a un campo del que ya he hablado en otro vídeo, que nos permitiría responder a preguntas que hoy en día no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿por qué la velocidad de luz es 300.000 km por segundo? ¿Por qué no es 100 millones de kilómetros por segundo? ¿Por qué no es 60 km por hora? Una de las explicaciones más sencillas es que puede que haya otros universos en los que la velocidad de luz tenga esos valores, y que el nuestro sea simplemente un universo de muchísimos, quizás infinitos universos, y cada uno con valores diferentes para las leyes de la física, por ejemplo. Esa mancha fría, lo que dicen algunos investigadores, es que podría ser la cicatriz de una colisión. Hay modelos sobre el multiverso, sobre cómo podrían nacer otros universos, que lo que explican es que quizás los universos los podemos imaginar como si fuesen folios flotando en una sala, pueden chocar, y al chocar entre ellos nace un tercer universo. Y esa cicatriz es lo que estaríamos viendo en la Mancha Fría y que sería la señal de que hay otros universos. Sería una evidencia si se pudiese demostrar que realmente es así. La desgracia es que no se puede comprobar, es simplemente una hipótesis y claro, como no sabemos si hay otros universos, pues tampoco es la más popular. La más popular es que puede que sea una anomalía natural, o al menos es lo que diría yo, es la que creo que es más popular. Pero es un recordatorio de que hay muchas cosas que todavía no entendemos y de que puede que en realidad la respuesta sobre si nuestro universo es único o no esté dentro del propio universo y que la podamos encontrar. Puede que la mancha fría sea una evidencia. Quizás sí, no lo sabemos. Puede que esa gran mancha fría realmente sea la señal de que hay otros universos, pero de momento es algo que está en el aire, aunque hay que decir que dentro de las hipótesis que plantean que podría haber un multiverso, pues no deja de ser una muy interesante porque esta sí sería una que tuviese una evidencia que podemos observar al analizar el universo. En cualquier caso, hay que tener presente que la gran mancha fría existe, es una pequeña anomalía dentro de la radiación de fondo de microondas, que la hipótesis de que sea la cicatriz del Big Bang o la cicatriz de una colisión entre universos existe, pero es
una explicación exótica no está entre las más probables, pero bueno, si fuese así, pues no dejaría de ser un escenario muy interesante porque nos abre las puertas de poder verificar de alguna manera si realmente hay otros universos. Pero como digo, no es el escenario más probable. Dicho esto, hay una anécdota que quiero rescatar, que no me quiero olvidar, y que tiene que ver con las televisiones analógicas. Si alguna vez habéis visto una televisión analógica, porque hoy en día ya tenemos las digitales, una de esas televisiones de tubo, CRT, sin sintonizar en un canal, veréis que hay un montón de granularidad. Y esa imagen gris con puntos negros y blancos que se van moviendo por todas partes, son en realidad el producto de las interferencias que capta nuestra televisión. Un 1% de esas interferencias tienen su origen precisamente en la radiación de fondo de microondas. Es decir, cuando intentamos sintonizar un canal en una de esas televisiones y no lo conseguimos y estamos buscando esa señal, mientras vemos esa interferencia, en realidad un 1% de lo que estamos viendo dentro de esas interferencias tiene su origen en la radiación procedente del inicio del universo, en algo que lleva 13.800 millones de años viajando hasta nosotros y que en cierto modo podríamos decir que hasta no hace mucho tiempo pues se colaba en todos nuestros hogares cuando encendíamos la televisión y teníamos que buscar algún nuevo canal o simplemente pues sintonizar los canales que podíamos recibir en nuestra televisión. Y es una forma de ver cómo en realidad el universo está presente de una manera que muchas veces no es evidente incluso en nuestro día a día, al menos hasta hace unos años, porque hoy en día con las televisiones digitales pues eso ya no sucede. En cualquier caso, ahora ya sabéis qué es la radiación de fondo de microondas y especialmente esa gran mancha fría y las posibles explicaciones que podrían ayudarnos a entender por qué está ahí cuando en principio no debería ser el caso. Y hay que decir que el vídeo de la semana que viene será el de las estrellas más grandes conocidas y como siempre en ese vídeo os plantearé 2 temas nuevos para los próximos vídeos y en el podcast de ayer hablé de las enanas naranjas, que son las estrellas que están a medio camino entre las enanas rojas y las enanas amarillas, como el Sol es una enana amarilla, hay que recordarlo, y que se están empezando a poner de actualidad porque hay astrónomos que están dando la voz de alarma, porque puede que sean en realidad las estrellas que tengan las mejores condiciones para que los planetas de su alrededor, en la zona habitable, puedan desarrollar vida, que se convierta en vida compleja y que aparezca vida inteligente, porque tienen condiciones no tan hostiles como las de las enanas rojas y además son mucho más longevas que las enanas amarillas, y son estrellas que en ese sentido son muy interesantes, así que si os gusta todo lo relacionado con la búsqueda de vida extraterrestre, os lo recomiendo porque creo que os va a gustar. Y también hay que decir que desde hace unos días estoy haciendo stream en Twitch. Podéis ver el primer stream que lo he subido a YouTube para que lo tengáis, para que os hagáis una idea de cómo va, que fue el jueves 9 de enero. Fue el primer stream de todos, es como se les llama, esas transmisiones en Twitch. Para los que no lo conozcáis, Twitch es una plataforma en la que se puede emitir en directo e interactuar con la gente que te está viendo en un chat y en mi caso pues respondo a preguntas de astronomía, también de otras cosas, de series, de deportes, de lo que surja y jugamos de vez en cuando algún juego, pasamos el rato jugando ese juego y hablando de astronomía y por tanto pues si no conocéis Twitch os animo a pasar por allí, si lo conocéis, si os queréis pasar por alguno de los streams será un placer porque de momento por lo menos estoy haciendo stream todos los días y parece que seguiré así. Poco más que añadir, como siempre, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestros comentarios y por apoyar la comunidad y por apoyar el canal, porque al final esto es lo que hace que tenga sentido hacer vídeos en YouTube y que siga creciendo el canal, que sea algo que a vosotros os guste y que sirva para aprender principalmente, porque esa es la idea del canal, que poco a poco cada semana pues aprendamos un poquito más sobre el universo y veamos que no es un lugar tan complejo de entender como podría parecer. Así que muchas gracias por estar ahí y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!